Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. En este video quería contarles acerca del nuevo curso que estoy sacando para la Academia de Ajedrez a Distancia sobre la estructura Boleslavsky. Quiero contarles sobre los beneficios que ustedes van a tener al comprar este curso, lo que van a poder encontrar dentro de él y contarles acerca de esta, digamos, revolucionaria idea acerca de estudiar las estructuras de peones y no tanto las líneas exactas sin parar. ¿Por qué aconsejo estudiar estructura de peones? Bueno, es muy interesante entender que en realidad cuando nosotros jugamos eh, tendemos a repetir estructuras constantemente, ¿sí? Por más que estemos jugando aperturas totalmente distintas, por más que no sea exactamente siempre el mismo orden, la estructura de los peones siempre se repite en algún momento. Entonces, es muy interesante entender que según la estructura de peones van a producirse ciertos planes, ¿sí? Entonces, por esta razón es que es mejor estudiar estructura de peones que estudiar línea por línea. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estudiamos una línea en la siciliana. Si nosotros olvidamos la línea, el problema es que no sabemos qué hacer, no tenemos ningún tipo de guía. En cambio, si nosotros estudiamos la estructura y después olvidamos la línea, lo que va a suceder es que al menos sabemos qué es lo que debemos hacer y vamos a buscar la manera y poder razonarla. Por esta razón es que yo recomiendo estudiar estructura de peones y no tanto líneas exactas. Por supuesto, después es importante complementarlo con alguna línea teórica, pero bueno, es un buen respaldo por si llegamos a olvidar alguna jugada o alguna variante. La verdad es que vamos a tener mucho más entendimiento. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es la estructura Boleslavsky? ¿Cuál es? Porque no la hemos escuchado demasiado, no es tan conocida. Bueno, en realidad, tal vez el nombre no sea tan conocido, pero la estructura sí lo es. Es la que se produce en este tipo de posiciones. Esta es la estructura de Boleslavsky, ¿sí? En este caso, fíjense que esta es una posición típica de la siciliana Najdorf. En este caso, la estructura Boleslavsky es una de las más jugadas en esta época moderna y a lo largo de toda la historia, ¿no? Fíjense que la siciliana Najdorf, en todo caso, es una de las aperturas más jugadas. Por ende, la estructura que deriva de esta apertura, por supuesto, también va a ser una de las principales, ¿no? Ahora, al ser una estructura tan, pero tan grande, lo que he hecho es justamente dividir la serie en dos. Por ejemplo, esta primera parte vamos a trabajar sobre la estructura con caballo D5 y la posterior captura sobre D5. En este caso tenemos que entender que los planes son bastante claros para ambos jugadores y son, como el blanco tiene mayoría de peones sobre el flanco de dama, generalmente intenta avanzar sus peones para crear un peón pasado y en los finales tener ventaja decisiva. Por otro lado, el negro lo que busca hacer es avanzar sus peones por el flanco de rey para tener algún peón pasado o asimismo generar un ataque sobre el flanco de rey y llegar al mate, ¿sí? Lo que vamos a estar observando en este curso es no solamente estas dos ideas, sino cómo cada bando tiene distintas estrategias para llevar a cabo sus ideas. Por supuesto, no es solamente una cuestión de observar y entender cuáles son las ideas y qué es lo que debe hacer cada bando, sino por supuesto también hay que practicarlo. Y este curso va a tener, aparte de toda la parte teórica con videos, va a tener también ejercicios para que ustedes puedan practicar lo que han visto en el curso y llevarlo a cabo luego en situaciones de ejercicio, ¿sí? De esta manera van a tener mucho mejor aprendido los conceptos que vamos a estar viendo en esta posición. Ahora, una cosa importante, imagínense que ustedes juegan contra la siciliana, me dirán Maxi, bueno, pero yo juego contra la siciliana, no quiero jugar la siciliana Najdorf. No hay problema, porque miramos las ideas de las blancas. Y entonces otro podrá decirme, pero Maxi, yo juego siciliana Najdorf, no quiero jugar en contra de mi propia apertura.
tranquilo, porque también observamos las ideas de las negras. Y uno dirá, pero ¿es posible esto? Sí, por supuesto, y de hecho es lo ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos las ideas que tiene nuestro adversario, tenemos más posibilidades de evitarlas, ¿sí? Por esta razón es que es súper importante conocer nuestras propias ideas, pero por supuesto también entender y saber las ideas del otro, ¿sí? Bueno, esta es una posición que deriva de una siciliana Najdorf, ¿sí? Vamos a ver, esto arrancó así, 4 C5, caballo F3, es D6, D4, peón por, caballo F6, caballo C3, A6 siciliana Najdorf, alfil E2, E5, caballo B3 y luego de la salida de los alfiles, dama D3, enroque corto, caballo D5 y luego de la captura llegamos a la estructura Boleslavsky con el peón en D5. En la segunda parte, en la segunda serie, voy a estar analizando la estructura Boleslavsky desde este punto, que es cuando está el Hall en D5. En ese caso, las estrategias son otras y las ideas estratégicas son otras, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta, digamos, que la estructura Boleslavsky es una estructura muy extensa, pero bueno, con estas series ustedes van a poder comprenderla y ahora lo que vamos a hacer en este video es tratar de observar las distintas aperturas que pueden llegar a ocasionar este tipo de estructura. Porque claro, no piensen solamente que esta estructura se genera en las sicilianas, sino también existen en otro tipo de aperturas y no solamente de peón rey. Pero bueno, comencemos primero por las distintas sicilianas que pueden llegar a este tipo de estructura. Por ejemplo, en la siciliana Najdorf, nosotros acabamos de ver la variante Opocensky con alfil E2, pero también existe una opción en donde se llega a la misma estructura, alfil E3, E5, el ataque inglés, caballo acá, alfil E6, F3, y bueno, seguramente el estudioso de la teoría ajedrecística sabrá que aquí H5 es una idea muy interesante del negro. Con lo cual se evitan los ataques de G4 y probablemente muchos jugadores que les gusta el ataque inglés tendrán problemas contra esta variante porque, bueno, el negro simplemente te evita todo el ataque. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, muy importante, recurrimos a la estructura Boleslavsky con caballo D5 y luego de la captura, fíjense que en este caso tenemos una estructura Boleslavsky con unas pequeñas diferencias como el peón de H5 y el peón de F3. En esta serie vamos a estar dilucidando a ver cuál de los dos bandos tiene más ventajas respecto a estos dos avances de peones. Por supuesto, no es igual a las estructuras normales, pero los planes son los mismos y estas dos movidas de peones van a influir en la evaluación de la posición. Por eso, muy importante que tengan en cuenta que este curso no es solamente sobre siciliana Najdorf, sobre siciliana de todo tipo, sino sobre varias cosas, ¿sí? Sobre varios aspectos y vamos a estar analizándolo de blancas y de negras. Ahora, uno podría decirme, pero Maxi, ¿sabes qué pasa? Es que yo, debido a que estoy mirando las partidas de Carlsen, el cual está jugando la siciliana Sveshnikov, me gustó la variante y quiero jugarla. Entonces, me gustaría, bueno, saber algo de esa apertura. La Najdorf no me interesa tanto. Bueno, tranquilo, ¿por qué? Porque dentro de las Sveshnikov, justamente, es una de las aperturas que hoy en día está llegando más a esta estructura de peones. Caballo de B5, D6 y los que hayan visto el match entre Carlsen y Caruana, los que lo recuerden, sabrán que Caruana empleaba casi siempre la variante caballo de 5. De hecho, es la que está hoy en día de moda, ¿sí? Caballo de 5, caballo por, caballo B8 y fíjense que estamos en la estructura de peones Boleslavsky nuevamente con el peón en D5. Por supuesto, tengan en cuenta que cuando hablamos de estructura de peones tenemos que pensar en los peones, no en las piezas. Las piezas, por supuesto, van a derivar después en distintas formas de llevar a cabo el plan principal. Pero otra vez, aquí el blanco actúa por el flanco de dama, el negro por el flanco de rey, ¿sí? Eso es lo interesante de saber la estructura y es que si yo no conozco cómo se juega esta posición, por ejemplo, puedo razonar que la jugada A4 o la jugada C4 son principales, ya que avanzan sobre el flanco de dama, ¿no? Entonces es muy interesante que si yo no conozco exactamente la teoría, sí puedo dar con las jugadas teóricas por el simple hecho que razono la posición y sé hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Bueno,
Ahora uno dirá, pero Maxi, ¿sabes qué pasa? Es que a mí me vienen jugando yo de blancas, uy, perdón, me viene jugando mucho esta línea, con E5 acá, y en vez de jugarme D6 me juegan A6, y me sorprenden un poco, que vendría a ser la variante Lowenthal. Bueno, en este caso no pasa nada. Caballo D6, alfil por, dama E7, vamos a retroceder, D6, alfil G5, alfil E6, y luego de caballo D5 y la captura, fíjense como nuevamente estamos en la estructura Boleslavsky. Ahora, piensen que ya estamos viendo tres variantes teóricas en donde sucede la misma estructura. Por esto es que les comentaba que estudiar estructuralmente es mucho mejor que estudiar línea por línea. Por supuesto, la línea por línea tiene que ser un complemento, pero estudiar las estructuras es fundamental. Porque si estudiamos estructura y no estudiamos línea por línea, a lo sumo podremos razonarlo. Pero si estudiamos línea a línea, si nos olvidamos la línea, no hay manera de que podamos utilizarlo, y de hecho solamente lo vamos a poder utilizar en esa posición específica, no en otras situaciones, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo se puede dar en estas situaciones. También de hecho hay una transposición de la Kalashnikov, donde viene caballo B5 a 6 y ahora caballo D6 nuevamente, y fíjense que por transposición llegamos a la misma posición que estábamos recién. Caballo D5, alfil por, peón por, caballo B8, y estamos exactamente en lo mismo, ¿sí? Entonces uno diría, bueno Maxi, perfecto, todo esto me parece muy bien, pero yo no juego siciliana. Entonces la verdad es que a mí este curso no me serviría demasiado, no sería, digamos, de mis preferidos, porque la verdad no me va a servir demasiado. Yo juego peón rey, pero bueno, contra la siciliana tengo otras variantes. La verdad es que no me sirve tanto. Bueno, también vamos a observar, por ejemplo, que esta estructura se puede dar contra caballo C6. Y uno dirá, pero caballo C6, qué jugada extraña. No tengo algo contra esto en el repertorio. Bueno, veamos cómo, por ejemplo, podemos llegar a esta siguiente transposición, caballo F6, caballo C3, y me juegan E5. Juego D5, estoy un poco sorprendido, no conozco la variante, me juegan caballo B8, alfil E2, saco, me cambio los alfiles, alfil por, dama por, me juegan C6, me enroco corto, y cuando como acá, no conozco la variante, pero de golpe sí conozco la estructura. La estructura Boleslavsky, nuevamente. Fíjense cómo llegamos nuevamente a la estructura Boleslavsky, y en este caso es debido a una variante totalmente irregular, ¿no? Entonces, fíjense cómo tendríamos que saber qué es lo que hay que hacer de blancas, qué es lo que hay que hacer de negras para poder evitarlo. Y probablemente el que esté perdido en este caso, o sea, el que no sepa bien qué es lo que hay que hacer, sea nuestro rival que jugó caballo C6 y quiso sacarnos de la teoría, cuando en realidad nos llevó a una variante y a una estructura hiperteórica, ¿no? Más que variante, estructura, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, contra una línea rara, por ejemplo, sirve pasar a otra estructura, ¿no? Ahora me dicen, bueno, pero la verdad es que no se juega mucho caballo C6. Pero veamos la escandinava. Peón por, caballo F6. Esta línea tan molesta que en general suele traernos muchos dolores de cabeza porque nos sacrifican un peón, pero después hay mucha actividad por parte del negro. Entonces, acá jugamos D4, alfil G4, alfil E2, alfil por, caballo por, dama por y me enroco corto. Viene 6, desarrollo una pieza, el otro me quiere cambiar todo, juego caballo acá, dama 5, alfil por, peón por, y luego de D5 y E5, adivinen qué, estamos de vuelta en la estructura Boleslavsky. Es verdad que cambian un poquito la ubicación de las piezas, pero la estructura es la misma, las ideas principales son la misma, lo único que hay que razonar son las maneras en que vamos a llevar a cabo nuestro plan, pero nuestro objetivo es exactamente el mismo que en la siciliana, que en la línea de caballo C6 y en las próximas que vamos a ver ahora. Porque uno podría decir, bueno, perfecto Maxi, la verdad es que contra peón rey está todo espectacular, veo que se puede llegar desde varias posiciones, que bueno, que todo parece muy bonito, pero yo la verdad es que estoy jugando peón dama. Entonces no sé si me sirve demasiado esto. Bueno, déjenme mostrarles cómo desde el peón dama también se puede llegar a esta estructura. Por ejemplo, D4, aquí tengo dos formas de llegar. Por supuesto, yo les estoy mostrando un par de alternativas en donde se llega a esta estructura. Debe existir muchas más, ¿sí? Todo esto aparte es importante entender que son partidas de jugadores muy fuertes. No es que jugaron, no sé, 2200 y no sabían absolutamente nada y llegaron de casualidad a la posición. No, son jugadores fuertes, de maestro FIDE para arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos esta línea que tiende a ser bastante molesta, ¿no? De hecho, hay algunos
cursos donde la recomiendan. Porque si jugamos C4, lo que sucede es que viene E5 y nos genera una posición medio molesta, ¿no? Entonces imaginemos que queremos evitar esto y jugamos caballo F3, que es muy normal. Pero nuestro rival continúa jugando un poco extraño y nos juega alfil G4. Nosotros jugamos E4, caballo F6, caballo C3, E6, y entonces desarrollamos nuestra pieza como es normal, y ahora avanzamos sobre D5. Por supuesto, no puede capturar, pero imaginemos que tenga intenciones de cerrar. Jugamos alfil E3, C6, caballo D2, alfil por D2, dama por D2, peón por, y sorpresa, estamos nuevamente en la estructura Boleslavsky. Nuevamente nuestra idea es avanzar sobre el flanco de dama y la idea del negro avanzar sobre el flanco de rey. Vean cómo desde una apertura de peón de dama, nuevamente estamos llegando a la estructura Boleslavsky. Pero claro, uno diría, pero Maxi, estas líneas son todas muy secundarias, ¿no podés llegar desde otra circunstancia? Bueno, veamos por ejemplo una que no es tan secundaria, que de hecho se juega muchísimo, que es la India de rey. D6, caballo F3, enroque corto, alfil E2, E5. Jugamos por ejemplo la Petrosian, nuestro rival nos rompe en el centro, que sería súper habitual, enroque corto, y supongamos que captura, luego de la captura de por D5, fíjense a dónde hemos llegado, nuevamente a la estructura Boleslavsky, pero en este caso desde una India de rey. ¿Hay una diferencia? Sí, el alfil está en G7, pero la verdad es que los planes son exactamente los mismos que en la siciliana, que en todas las variantes que hemos estado observando. Ahora, habrá alguno que dirá, pero ¿sabes qué pasa, Maxi? Yo no juego ni peón rey ni peón dama, juego la inglesa. Y acá es cuando muchos se preguntan, ¿pero inglesa puede llegar a esa estructura? Sí, por supuesto. Y es más, les recomiendo a los jugadores de inglesa que observen, por ejemplo, Artemiev y otros jugadores están jugando mucho esta línea con D3. Y fíjense qué interesante, porque transpone a una siciliana Najdorf inversa. Entonces, de esta manera es que podemos llegar a esa posición. Alfil E2, alfil E7, enroque, caballo C3, por ejemplo, alfil E6, alfil E3, alfil F6, caballo A4. Y por ejemplo, imaginemos que el negro juega caballo D4, caballo peón por, alfil F4, y nuevamente estamos en la estructura Boleslavsky, pero en este caso con colores inversos. Entonces, observen cómo el conocimiento estructural no solamente se limita al color que yo quiera, en el cual yo quiera emplear esta estructura, sino que también me puede pasar que tenga esta estructura con colores inversos. Por eso es tan, pero tan importante estudiar esta estructura, y por eso es que les recomiendo el curso que hice acerca de esta posición, ¿sí? Porque fíjense, ya hemos visto aproximadamente más de 8 opciones en donde se llega a la estructura Boleslavsky, y fíjense lo poco que deberían estudiar simplemente este curso para tener al menos una cierta idea de cómo debemos jugar la posición y tener material para poder razonar en caso de que nos sorprenda. Bien, espero que haya quedado claro el video, que se haya entendido a la perfección. Repasemos un poquito. En este tipo de posiciones, el blanco ataca sobre el flanco de dama, generalmente con un avance de peones, ¿sí? Y cuando digo el blanco, hablo de la estructura Boleslavsky pensándola desde la posición de siciliana Najdorf, porque en este caso, como estamos ahora, en realidad sería el negro, ¿sí? Pero pensándolo desde acá, el blanco ataca por el flanco dama, avanzando sus peones, el negro ataca por el flanco de rey, ¿sí? Avanzando también sus peones, y es muy importante tener en cuenta que el que llegue primero generalmente va a tener ventaja sobre el otro bando. Por supuesto, si quieren aprender más estrategias de esta estructura, pueden adquirir el curso en la Academia de Ajedrez a Distancia, en donde pueden encontrar más estrategias de blancas y de negras, y así sumarle mucho a su repertorio y a su arsenal de sorpresas para encontrar a alguien desprevenido. Espero que les sirva, que les guste el curso y que por supuesto les dé muchas victorias. Les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez, y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.